Gracias, hermano. Cordial saludo, queridos hermanos. Cordial saludo, hermanos que nos acompañan desde la virtualidad y desde la plataforma de Google Meet. Qué bueno poder volvernos a reunir y compartir juntos la adoración al Señor. También qué bueno tenerle al hermano Freddy, al hermano John, a Family, a don Alirio. Gratas visitas en este tiempo. Hermanos, nuevamente el Señor nos convoca para adorarle. Vamos a adorarle de corazón, sabiendo que el Señor ha sido muy bueno para con cada uno de nosotros. Así que quiero invitarles a que nos ubiquemos en el Salmo 23 y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Dice así la palabra del Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Todos conocemos la historia del rey David. Antes de ser rey, ¿qué función cumplía el rey David? Pastoreaba las ovejas de su padre. Y él más que nadie pudo entender cuál era la relación entre una oveja y un pastor. Y aquí en este salmo, él se expresa desde la posición de una oveja. Y tal la experiencia que había experimentado su oveja con su pastor en ese momento, que era él también lo experimentó para con Dios. Y expresa todas estas palabras que son dignas de llamarla una poesía muy bella. Ahora traspolemos esto a nuestra experiencia. Esta es la actitud que nosotros debemos tener, sentirnos confiados y no preocuparnos, porque el Señor está a nuestro lado. Todos los días y todo el año hemos experimentado que el Señor nos ha provisto de alimento físico y también espiritual. En la vida cristiana podemos cansarnos y a veces hasta desmayar, pero ahí está el Señor a nuestro lado para fortalecernos y también para confortarnos. En nuestra vida cristiana tendemos a desviarnos, a hacer caso omiso a lo que el Señor nos dice, pero ahí está el Señor con su vara y su cayado para protegernos del enemigo y también para direccionarnos. El Señor tiene un plan para con cada uno de nosotros. Él nos unge, Él nos consagra para su obra y de seguro vamos a tener un final feliz, porque en eso está trabajando nuestro Señor. Y todos alegremente, con certeza, debemos decir lo que expresa el final de este salmo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Hermanos, elevemos una oración al Señor, dando gracias por todo lo que nos ha dado hasta el día de hoy y por convocarnos en este lugar para escuchar su santa palabra y adorarle como Él es digno. Oro a favor de ustedes, hermanos. Padre Celestial, damos gracias por traernos a este lugar, por disponer el espacio y el tiempo, por colocar en nuestros corazones la voluntad
de estar aquí por cuanto necesitamos de ti. Señor, nos acercamos como personas necesitadas o como un mendigo hacia alguien que tiene muchos recursos. Señor, queremos darte gracias porque tú siempre estás dispuesto a proveernos todo lo que necesitamos. Gracias, Señor, por el cuidado que has tenido para con cada uno de nosotros durante todo este año. Tal como lo dice tu palabra, Señor, hemos experimentado tus misericordias que nuevas son cada mañana. Gracias, Señor, por traer desde lejanas tierras a nuestros hermanos, a John, al hermano Frey, también al hermano Alirio, y por traer nuevamente a nuestro amigo Family. Gracias, Dios, por este momento en el que nos gozamos unidos. Y qué más que terminar este año adorando tu santo nombre. Señor, en tus manos colocamos este servicio para que sea de mucho provecho para cada uno. Y a partir de lo que en el día de hoy se predique, reflexionemos acerca de lo que será nuestra vida el próximo año y nos empeñemos en hacer tu voluntad, porque reconocemos, Señor, que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. En tus manos encomendamos nuestro espíritu, eleva nuestros corazones, Señor, para escuchar tu palabra atentamente y poder hacerla eficaz en nuestra vida. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a dirigirnos al libro de Deuteronomio y nos ubicamos en el capítulo 5 para leer desde el versículo 1 hasta el 21. Vamos a hacerlo de manera antifonal. Yo leo el primer versículo y luego ustedes continúan con el que sigue. Deuteronomio capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Dice así la palabra del Señor. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Señor nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo el Señor este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló el Señor con vosotros en el monte en medio del fuego. Yo estaba entonces entre el Señor y vosotros, para declararos la palabra del Señor, porque vosotros tuvisteis temor del fuego, y no subisteis al monte, dijo. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna, de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como el Señor tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es de reposo al Señor tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido.
por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, No cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Amén. Hermanos, es preciso que en este momento todos inclinemos nuestros rostros para hacer nuestra confesión de pecados al Señor. Bienvenido. Bien, hermanos, le decía que después de haber citado los 10 mandamientos, es preciso que inclinemos nuestros rostros para confesar nuestros pecados al Señor, con la certeza de que el Señor tendrá misericordia de nosotros. Padre Celestial, nuevamente te damos gracias porque tú nos das la oportunidad de confesar nuestros pecados. También colocas en nuestro corazón la certeza de que de ti recibiremos misericordia, por cuanto tú eres grande en misericordia. Señor, tú conoces lo más profundo de nuestros corazones. Nada podemos ocultarte. Por eso nos acercamos a ti desnudos, para que tengas piedad de nosotros, para que tengas misericordia de nosotros. Señor, hemos pecado de diversas maneras, por lo cual nos avergonzamos y deseamos cambiar nuestra vida. Señor, perdona nuestras ofensas con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestros actos de negligencia. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida santa y piadosa. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas que a ti te agradan. Y que de ninguna manera nos empeñemos en hacer mal, sino por el contrario, en hacer bien y en mostrarle a otros el amor que tú nos has mostrado. Señor, confiamos en la obra de Jesucristo, tu Hijo amado, quien murió por nosotros, quien pagó el precio de nuestros pecados. Por tan grande amor, Señor, queremos responderte con gratitud. Y acudimos a ti, Señor, para que nos ayudes a responder de tal forma. En tus manos encomiendo a mis hermanos, para que seas propicio a todas sus necesidades. En tus manos me encomiendo, Señor, sé propicio a mis necesidades. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, vamos a entonar himnos al Señor. Vamos a entonar el himno número 32. Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar
¿Estamos todos de acuerdo que el Señor es grande? Bueno. Hermanos, ahora elevemos el siguiente himno, número 72. Te loamos, oh Dios. Bien, hermanos, qué bueno es cantar himnos al Señor con un corazón alegre. Ahora, mis hermanos, ubiquémonos en la lectura de apoyo, la cual se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 40, y vamos a estar leyendo desde el versículo 12 hasta el versículo 28. Isaías capítulo 40. Desde el versículo 12 hasta el versículo 28. Oíd atentos todos. Así dice la palabra del Señor. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu del Señor o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada. ¿Y qué lo que no es? ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro, y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina,
los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército y a todas llama por su nombre. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Porque dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido del Señor y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Amén. Invitamos al pastor Jorge Ortiz para que continúe con la adoración. Gracias. Pero muy buenos días para todos. Como decía nuestro hermano Brian, pues dándole la bienvenida a todos ustedes a este lugar, mis hermanos y amigos que vienen de lejos, quienes vienen de cerca, y quienes cada 8 días nos estamos viendo desde este lugar, pues el Señor ha sido misericordioso y hasta ahora nos ha permitido estar en pie. Y también nos acompaña nuestro hermano Nayid Alexander Acosta. El privilegio de haberle visto a nuestro hermano hace algunos años y hoy tenemos una vez más el privilegio de tenerlo con nosotros. Sea bienvenido, mi hermano. Bien, y hoy pues vamos a aprovechar y vamos a disfrutar un poco la enseñanza de la palabra del Señor. En esta ocasión lo vamos a hacer en el Salmo 138. Vamos a estar ubicados ahí, por favor. Y vamos a reflexionar un poco aquí, precisamente en este punto, porque pues hoy precisamente estamos a punto de despedir el año 2023. Y no podemos obviamente despedirlos sin primero dar gracias al Señor por este año que ya está a punto de culminar. Hemos vivido diferentes etapas en este año. Lo más importante es que el Señor ha estado en cada una de esas etapas en nuestra vida. Lo importante es levantarnos y proseguir porque todavía tenemos un 2024 por vivir y que el Señor obviamente nos permita seguirlo haciendo así en plena dependencia de su presencia. Así es de que vamos a ubicarnos allí en este Salmo 138. Es ahí precisamente el Señor bajo su cuidado hacia nosotros. Bien, mis hermanos allí en la virtualidad están ya acomodados, mis hermanos allí en los perfiles del Facebook. Vamos a estar ahí, 138 de los Salmos. Vamos a colocarle un título, este es simplemente acción de gracias al Señor. Bien, solamente vamos a tenerlo ahí. Luego ustedes tengan el Salmo ahí, por favor, vamos a ir avanzando poco a poco. Este salmo comienza una nueva sección del Salterio relacionada con el rey David. Estos están desde el 138 hasta el 145 y es contado entre aquellos salmos que se conocen como los salmos reales. Es un poema que articula y manifiesta una actitud de confianza plena en Dios. Cuando nosotros estamos pasando por situaciones, lo que tenemos obviamente es que ir al libro de Salmos. Allí vamos a encontrar a hombres comunes y corrientes que pasaron por las mismas dificultades que pasamos nosotros. Y allí vemos también en estos hombres su plena confianza en el Señor. Esto quiere decir que ellos no confiaron en sí mismos o en su propia sabiduría. Ellos sabían que el Señor estaba obrando, como nosotros debemos comprenderlo también en nuestro tiempo. El salmista, quien está fundamentado en la seguridad que le imparte su fe, eleva una acción de gracias. Esta debe ser parte integral de nuestra alabanza a Dios, de nuestro entendimiento. Aquí el salmista
no solo alaba a Dios, al mismo tiempo también reconoce que las autoridades, también los reyes de la tierra, deben alabarle. Esto para dar obviamente el entendimiento que el Señor es soberano sobre todas las cosas. Nada se escapa a su voluntad. Y a pesar de que nosotros, y volviendo de nuevo al tema del 2023, hayamos pasado por muchas circunstancias, lo que no podemos nunca pensar es que Dios dejó de gobernar nuestra vida. Siempre estuvo allí. De una u otra manera nosotros hemos aprendido mucho de ciertas circunstancias, al igual como lo hicieron también estos escritores de los Salmos. El versículo 1 de nuestros Salmos dice lo siguiente: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses cantaré salmos. En esta alabanza que David profiere allí, obviamente está hablando de una entrega en una comunión total al Señor. Cuando el salmista dice que te alabaré con todo mi corazón, no solamente estaba hablando de una parte externa, estaba hablando de una parte interna, su pensamiento, sus deseos, sus emociones, sus intenciones. Todas ellas habían sido puestas para alabanza al Señor. Es lo que está queriendo decir aquí el salmista. No era solamente un tema emocional, no era tampoco solamente un tema de pensamiento o de razonamiento. Era un tema de comunión y unidad perfecta con el Señor. Allí entonces está simplemente desglosando este principio de las palabras que aparecen en el versículo 1. Precisamente es una forma de reconocimiento universal del poder de Dios, cuando éste entonces hace referencia de que todos entonces tendrán que alabar al Señor por su misericordia. Esto es algo de lo cual ninguno de nosotros puede pasar por alto. El Salmo 97, capítulo 97, pero en el versículo 7, quien se quiera ubicar por allí, lo puede hacer, pero así cita precisamente el escritor: avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. Así es como aparece allí el versículo 7 del Salmo 97. Y está yendo al mismo punto como inicia en el versículo 1 del 138. Es hablando precisamente a aquellos que se toman otro camino. Y entonces los está llamando precisamente a no hacerlo más. Habla a aquellos que se glorían en los ídolos y habla de aquellos que se postran a otros dioses. Lo coloca así con una D minúscula. Es ese llamado de atención de que estas cosas aún ante el Señor tienen que dar la gloria. Lo más probable es que esté este escritor ridiculizando a los reyes quienes se creían dioses en sus propias naciones paganas. Dios es el ser supremo de toda la tierra. Cuando hablamos nosotros de supremacía, cuando hablamos nosotros de soberanía, no podemos pensar en nadie más que en el Dios que gobierna todo, Señor de los cielos y de la tierra. Esto es importante porque esto era lo que reconocían precisamente estos salmistas. Nosotros ahora estamos en este tiempo. Podemos pensar muchísimas cosas. Podemos quizás razonar de muchas otras formas. Lo más importante es que sea precisamente la palabra de Dios la que dirija nuestros pensamientos. Tal así sucedía en aquel tiempo. La estructura literaria de este Salmo 138 aparece de la siguiente forma. Primero, alabanzas por la misericordia y la fidelidad del Señor. Esto se encuentra del versículo 1 hasta el versículo 3. Esta primera parte se está colocando en un orden. Primero entonces el escritor coloca reconociendo la misericordia de Dios. Y no la coloca en entredicho, está haciendo una afirmación categórica de algo que es verdad, que nosotros a través de las Escrituras conocemos muy bien acerca del poder de Dios. Así es de que este versículo 1 al 3 cita lo siguiente. Ya dije algo que estos entonces también tenían que postrarse ante el Señor. Todos, dice lo siguiente: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y fidelidad.
porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dice el verso 3, el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Si ustedes notan muy bien, comienza con una alabanza interna, de confianza y de seguridad. Pero al mismo tiempo también en el verso 2 pasa a la acción. Entonces habla de postrarse. Y no solamente está hablando de postrarse de rodillas, está hablando de postrar el corazón en una verdadera humillación ante el Señor. Allí entonces dice, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, razones por las cuales usted y yo tenemos que alabar, glorificar el nombre del Señor. Y son dos cosas que coloca allí, en primer lugar la misericordia y también la fidelidad. El Señor es misericordioso y el Señor es fiel. ¿Fiel a quién? ¿A nosotros? No, es fiel a sus promesas, a su palabra, que las cumple en nosotros todos los días. Es aquello que el Señor dijo, de lo cual no retrocede. El Señor promete y el Señor cumple lo prometido. No es hombre para mentir, no es hijo de hombre para arrepentirse. Luego entonces dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El Señor engrandeció su nombre y también su voluntad, o sea, su palabra sobre todas las cosas. Esto quiere decir que nada va a llegar al nivel o a la autoridad de Dios. Está diciendo allí el escritor. Y termina diciendo, el día que clamé me respondiste y me fortaleciste con vigor en mi alma. ¿Por qué este clamó? Sabía él que se encontraba en una situación de necesidad. Nosotros los seres humanos constantemente nos damos cuenta de lo mucho que necesitamos de Dios. Este año está terminando. Y usted y yo en el transcurso del año nos dimos cuenta de lo mucho que tuvimos que depender de Dios en cada una de las situaciones. Esto es lo que está diciendo el escritor, pero lo más importante es que cuando oramos al Señor de una manera veraz, el Señor responde a cada una de estas súplicas. Bueno, pues el escritor está diciendo, el día que clamé me respondiste. No solamente dio una respuesta, sino que también envió fortaleza al corazón de este hombre. Un hombre común y corriente, como lo somos nosotros. Los escritores de los salmos no estaban capacitados con un caparazón que los iba a llevar a no sentir ninguna clase de afán o ansiedad o preocupación. Estos pasaron por estos mismos problemas que usted y yo pasamos constantemente. Ya dijimos, estos al mismo tiempo también colocaron su confianza en el Señor. Y el Señor en respuesta entonces envió fortalecimiento y envió respuesta a cada una de estas cosas. No está dando pie, mis queridos hermanos, para tenerlo en cuenta para el 2024. No está dando pie para que nosotros coloquemos nuestra confianza en cualquier cosa. No. Nos está haciendo un llamado al mismo tiempo también para que aprendamos a colocar nuestra confianza en aquel que tiene para todos nosotros una verdadera respuesta. Y es allí donde nosotros debemos descansar. Cuando agradecemos a Dios por las bendiciones materiales y también por las espirituales, también debemos agradecer por dar respuesta a nuestras súplicas. El apóstol Pablo recalca lo siguiente: por nada deben estar afanosos. Y debemos dar todos a conocer al Señor nuestras peticiones delante de Él, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Pero habla de esa necesidad que usted y yo tenemos. Si es en medio del conflicto y en medio de las circunstancias difíciles, pues nos llama a descansar en Él. Él es el Señor, nuestra paz. Recordemos algo interesante que el Señor Jesús en el Nuevo Testamento nos recuerda siempre. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, ¿ustedes creen que por demás el Señor Jesús dijo estas palabras? No las dijo por demás. A sabiendas el Señor que usted y yo
en esta vida vamos a vivir en una vida de aflicciones. Es una realidad. En este mismo sentido, el Señor voltea a mirar a sus discípulos y les dice: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Es lo que dice el Señor, y es en respuesta a cada una de nuestras necesidades. Dios es el que tiene la capacidad, el deseo y también el poder de responder a los clamores más hondos del alma. Esto entendiendo precisamente nuestra humanidad, como lo hemos dicho. Es el Señor quien escucha a un ser en gran necesidad, a un ser en gran angustia. El mismo David reconoce en el Salmo 34 lo siguiente: este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Quizás pensamos que ya a punto de terminar este 2023, algunas personas simplemente van a tener un acto de negación de lo que sucedió en el 2023. ¿Cómo expresan este acto de negación de lo que sucedió en el 2023? Quemando un muñeco. Y entonces van a quemar las penas o simplemente van a echar al olvido lo que sucedió. La cuestión es que constantemente nosotros debemos traer a memoria todas las circunstancias para poder comprender verdaderamente que en cada una de ellas Dios ha estado con nosotros conforme a su promesa. No es un acto de negación, es un acto de reconocimiento de la soberanía de Dios. Y al mismo tiempo el entender que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. En el Salmo 34, entonces, el escritor habla de sí mismo como un pobre que clama, pero expresa al Señor que escucha. También hace una afirmación de aquel que libra de todas sus angustias. El Señor no está puesto simplemente como un bombero. Tampoco está puesto como alguien lejano a quien nosotros estamos obligados a adorar. El Señor está allí, lo encontramos en las Escrituras, pero también lo encontramos en medio nuestro conforme a su promesa, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Nosotros tenemos un arma eficaz para poder soportar y perseverar en cada una de nuestras diferentes situaciones. Y esa arma es la oración, a la cual nosotros debemos hacer uso constante. El segundo punto es alabanza de los reyes de la tierra. Esto se encuentra del versículo 4 al 6. Mientras les comento algo de lo que dice allí el texto, vamos simplemente a recordar algo. El escritor está hablando en algunos de otros salmos acerca de la necesidad de un pobre que clama, de alguien que está en una situación difícil, alguien que está angustiado, desventurado, afanado. Pero del versículo 4 al 6 no solamente habla de los que tienen aparentemente problemas, también habla de aquellos que aparentemente no los tienen. Y estos obviamente que tienen una autoridad, que tienen un poder o una posición mucho mejor que cualquier ser humano. Mas sin embargo también los muestra a ellos como aquellos que son dependientes de Dios. No hay ser humano sobre esta tierra que no tenga que depender de Dios en algún momento. Y esto lo está recalcando obviamente el escritor. Versículo 4 al 6, leamos por favor, dice así: te alabarán, oh Señor, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos del Señor. Porque la gloria del Señor es grande, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El salmista no deja de maravillarse por la grandeza de Dios. Creó todo y reina sobre todo. No solamente creó las cosas, sino que Él mismo las gobierna. No es que Él hizo esta creación y se fue y se olvidó de ella, nos tiró aquí.
a que nosotros nos defendamos según nuestra suerte. No, el Señor gobierna nuestras vidas, es lo que está diciendo el escritor. Pero es importante que en esta forma de maravillarse, está comprendiendo también la manera como el Señor lo ordena todo para su propia gloria. Aquí entonces podemos ver que aún los reyes de la tierra en plena humillación reconocen el poder soberano del Creador. Se destacan entonces tres características importantes en estos versículos. Una de ellas es: Dios es grande. Dios es grande. Nunca nosotros podemos decir la creación es grande, porque no podemos nosotros comparar una cosa que ha sido creada con aquel que es el creador. El Señor mismo pregunta: ¿y a qué me haréis semejante? ¿O a qué me compararéis? Ahora, muchas personas dicen: pero es que la Tierra es un planeta demasiado grande, es muy extenso. ¿Cuánto se demora una persona que viaja de Bogotá por allá a la China? ¿Cuánto tiempo? En un avión que vuela a una velocidad impresionante. Mas, sin embargo, la misma escritura dice que esta tierra que consideramos que es tan grande es el estrado de sus pies. ¿Qué puede superar eso? Que el Señor tomó las aguas de los mares y los colocó en el hueco de su mano, así de sencillo. ¿Con qué cosa creada, por más grande que sea, puede compararse a Dios? Dicho de otra manera, la criatura o la creación están bajo dominio y sujeción de aquel que la creó, que es nuestro Dios. Todos nosotros. Dios es grande. Su grandeza no radica en su estatura, sino en su majestad. Todos los reyes le alaban, todos cantan a la gloria del Señor. Dice el verso 4: te alabarán, oh Señor, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Estos reyes, dice, lo alaban. De alguna u otra forma, alaban el nombre del Señor. De alguna u otra forma tienen que llegar al pleno reconocimiento que alguien más poderoso que ellos gobierna. En la Biblia encontramos nosotros muchísimos ejemplos. Uno de ellos es Nabucodonosor. Se jactó de su gloria para lo último terminar reconociendo la grandeza y el poder de Dios. Esto lo vemos en las Escrituras. Aparte de que alaban el nombre del Señor, luego dice el verso 5: y cantan o cantarán de los caminos del Señor. Este es el primer punto. Dios es grande. Segundo, Dios es glorioso. Cuando se habla de gloria, se está haciendo referencia a alguien a quien es digno de alabanza, de adoración. Al principio, para que se nos quite eso de la mente y quizás al resto del mundo, al principio está diciendo que los reyes de la tierra alaban y cantan el nombre del Señor. Y luego en el verso 5, luego entonces tenemos al segundo punto que lo cita el versículo 5. Dios es glorioso, el único que merece gloria, no los reyes de la tierra. Su gloria es grande. Y esto afirma que toda la creación está llena de esa gloria. El salmista entonces repite: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Voy a volver a citar este Salmo 19 en el verso 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En ese mismo versículo 5 dice: porque la gloria del Señor es grande. La gloria del Señor es grande. Y es tan grande que entonces allí en el Salmo
19 se está haciendo referencia a que los cielos cuentan la gloria de Dios. Es el firmamento el que anuncia la obra de sus manos. La creación glorifica a su creador. La creación glorifica a su creador. La creación no glorifica la creación. La creación no adora a la creación. La creación debe adorar a su creador. Si lo hacemos de esa manera, vamos a encontrar la forma correcta de adorar. Cuando nosotros nos reunimos en un lugar, no nos reunimos a adorarnos o a glorificarnos entre nosotros mismos. Nos alegramos vernos la cara de nuevo. Nos alegramos escuchar buenas noticias. Nos alegramos el que podamos compartir en comunión la adoración al Señor. Pero todos nosotros nos reunimos con un solo propósito, y es el de glorificar a aquel que es todopoderoso. Ese orden no cambia y nunca debe cambiar. Así es de que cuando nosotros salimos de nuestros hogares, debemos venirnos con una sola intención, y es el de adorar al Señor. Debe estar eso en nuestro corazón. Ya dije, porque aún comienza diciendo: los reyes de la tierra también le alaban y también cantan a su nombre. Ahora nosotros seremos reyes y sacerdotes, pero no tenemos poder, no tenemos ejércitos a nuestro mando, no vivimos en un castillo, pero estamos ahí con aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Es ahí donde se centra entonces nuestra verdadera adoración al Dios que es glorioso. También encontramos en estos mismos versículos que Dios es excelso, alto, sublime, excelente. Este es el reconocimiento de que a pesar de su grandeza y gloria, aún así el Señor atiende al que humildemente le busca. Termina el verso 6 diciendo: porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y usted y yo, mis queridos hermanos, debemos comprender algo. Humanamente muchas personas pueden llegar a alcanzar algún grado de poder. Pueden creer que tienen alguna autoridad. Algunos simplemente se mienten a sí mismos creyendo que tienen un poder absoluto. Humillan al que está más abajo que él. Consideran que tienen la autoridad para hacer lo que quieran. No así el Señor. El Señor es excelso, y ya dijimos los puntos anteriores. Dios es grande, Dios glorioso. Mas sin embargo también dice el mismo texto en el versículo 6 que Él, siendo excelso, atiende al humilde. Cualquier persona entonces pensará: alguien con poder se llena de orgullo en su corazón, o puede llenarse de soberbia en su corazón. No así el Dios nuestro. Su amor, su misericordia, aún en toda su majestad y toda su gloria, se refleja en la atención y el cuidado que tiene para con nosotros. Nuestro hermano Brian, en su lectura de apertura, nos llevó allí al Salmo número 23. Allí comienza el Salmo diciendo: el Señor... ¿Ah? ¿Y qué más? Y nada me faltará. Y en esta culminación entonces nos llama a comprender que el Señor estará o nos llevará con Él para siempre. En su casa moraremos por largos días, por largo tiempo. Sus promesas en Él son en el sí y en el amén. Este es el Señor que tenemos, es nuestro Dios, el que conocemos en las Escrituras y a quien le adoramos, de quien dependemos.
a quien exaltamos por su gloria. Enfoquemos siempre, mis queridos hermanos y amigos, nuestra mirada en aquel que está por encima de los cielos, por encima de la tierra y lo gobierna todo con majestad. Y que usted y yo dependemos constantemente de su gracia. Es lo que debe habitar en nuestro corazón. Cuando llegamos nosotros a congregarnos, cuando llegamos nosotros a adorar, no venimos a adorar a un Dios chiquitico, que lo podemos manipular, que le podemos hacer cambiar su forma de pensar. No es el Dios de la Biblia de esa forma. Encontramos a aquel que lo llena absolutamente todo. En el texto anterior decíamos, conforme cita el 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y si esto lo hacen las cosas que han sido creadas y son inanimadas, ¿cuánto más usted y yo que tenemos razonamiento? Debemos comprender verdaderamente quién es el Señor que lo gobierna todo, con poder y gloria. Este Señor, al cual encontramos en las Escrituras, también tiene algo particular. Al mismo tiempo se aleja de la soberbia humana. Si hay algo que el Señor no puede soportar, precisamente es ser comparado con algo que simplemente es creación. En Isaías, en el capítulo 57, quien desea ubicarse por allí, Isaías 57, dice algo en este mismo contexto. 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Voy a volver a citar este 57:15 una vez más. Porque así dijo el alto y sublime. ¿Se dan cuenta cómo lo cita Isaías? El alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Allí vemos en este texto al Dios trascendente, que lo trasciende todo. Pero también vemos al Dios inmanente que habita en medio nuestro. Está allí en la majestad, en la altura, en la eternidad, pero al mismo tiempo prometió que estaría con nosotros de vez en cuando, todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Vemos la gracia del Señor reflejada en nosotros. Como cita Isaías, es Dios quien sustenta y bendice, pero que ejecuta su voluntad aún por encima del alejamiento y endurecimiento en el corazón del hombre. Nada puede hacer retroceder al Señor. Usted y yo, mis queridos hermanos, en un tiempo huíamos del Señor. ¿Quién llegó a los pies del Señor deseando encontrarle? Respuesta: ninguno. Todos huíamos de Él. No queríamos tener comunión con Él. Mas sin embargo el Señor en su misericordia nos encontró, cambió nuestra forma de pensar e hizo de nosotros nuevas criaturas para morar en medio nuestro. Pero la dureza de nuestro corazón no impidió que el Señor llevara a cabo su voluntad sobre nosotros. De una u otra manera el Señor encaminó todo para su propia gloria. Luego entonces vemos un pueblo reunido adorando al Señor, siendo que era un pueblo que era contradictorio y rebelde.
Pero luego el Señor convoca a ese pueblo y lo pone a su servicio, para su adoración. Esto simplemente porque nada impide los propósitos de Dios sobre nuestras vidas. Vamos a punto de comenzar un año más. Si comenzamos precisamente nuestras vidas encomendando todas estas cosas en sus manos, por lo menos vamos a tener una garantía de que hay más posibilidades de que lo logremos que cuando simplemente colocamos las cosas en nuestra propia voluntad y con nuestras propias fuerzas. Simplemente llegaremos a la conclusión que no podemos dar un paso en falso. Ya el Señor nos dejó a nosotros una indicación de lo que tenemos y debemos hacer. Es nuestro manual de vida. Lo que necesitamos. Y lo tenemos todo para nosotros. El Señor en su majestad y su gloria nos dejó a nosotros su voluntad para que sepamos cómo tenemos que hacer las cosas. Isaías en el capítulo 2, pero en el verso 11 cita algo más. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y el Señor solo será exaltado en aquel día. Voy a volver a leer. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y el Señor solo será exaltado en aquel día. A fin de cuentas, todos nosotros llegaremos a esa misma conclusión. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo cita unas palabras supremamente importantes que tienen que ver precisamente con ello. Para que toda rodilla se doble. ¿Y qué más? Jesús es el Señor. Simplemente es eso. Dios cumplirá sus propósitos de redención. Esas características divinas le permiten identificar a las personas humildes, para afianzarlas, para bendecirlas, para liberarlas. Rechaza también de esta forma el Señor toda muestra de soberbia, pues esa no es una característica que distingue al Dios de la Biblia. Nosotros miramos al Señor hacia arriba, pero no lo miramos en altivez. Al mismo tiempo reconocemos que tenemos nuestros pies sobre la tierra y eso nos hace sentir humillados ante Él. Ya dije, son cosas que no pueden cambiar. Tercer punto, el Señor cumplirá su propósito. ¿Cuál es el tercer punto? El Señor cumplirá su propósito. Normalmente nosotros los seres humanos somos muy dados a hacer promesas, que la mayoría de veces incumplimos. A veces nosotros decimos, los políticos prometen y no cumplen. Pero nosotros a veces también lo hacemos. Prometemos y no cumplimos. Cuando vemos al Señor, cuando vemos al Dios de la Biblia, al único y perfecto, podemos nosotros simplemente pensar que no es como nosotros. Está totalmente alejado y distante de esta maldad en el corazón del ser humano y de un mundo caído, por ende. El Señor es aquel que cumple con sus propósitos. Aún en medio de la angustia o rodeado por enemigos, el salmista estaba plenamente convencido que el Señor no le dejaría solo. Su mano estaría ahí para salvar.
El salmista deja claro que la confianza en Dios no le exime de problemas o luchas. Siempre habrá algo por lo cual pedir al Señor. No debemos olvidar que nosotros vivimos en un mundo caído. Hermanos, escúchenme bien. Desde los púlpitos nunca se hace o se debe hacer un llamado a las personas para que vengan a congregarse, porque si se congregan sus problemas se van a acabar. Si alguien obviamente desde un púlpito dice estas cosas, simplemente está mintiendo. Siempre tendremos aflicciones. Habrá algo que nos va a colocar en dependencia del Señor. Y aunque no parezca así, mis queridos hermanos, eso es bueno para nosotros. Aunque no parezca así. Normalmente nosotros vemos tormentas y decimos, qué difícil es mi vida, qué triste, estoy, qué angustiado estoy, qué afligido estoy. Y lejos de nosotros ofrecer al Señor una alabanza, ofrecemos una quejabanza. ¿Qué es lo que constantemente brota de nuestros labios? Pero ¿por qué digo que eso es bueno en cierta forma? Los seres humanos han comprendido que cuando se acaban los problemas, cuando hay mucho dinero, cuando hay muchas posesiones, el hombre tiene tendencia a olvidarse del Señor. Es en esos momentos de angustia, lo que dice el mismo escritor, los que nos llevan a nosotros a voltear una vez nuestra mirada y darnos cuenta que no podemos caminar sin Él. Si no fuera así, estaríamos en graves problemas. La misma escritura dice, ¿y que de qué sirve que un hombre se gane el mundo entero? Pierda su alma. ¿De qué sirve? ¿Para qué sirve? El Señor entonces nos llama la atención. El por qué entonces nos hace devolver del error de nuestro camino. O simplemente nos muestra que vivir en un mundo como este es totalmente imposible sin Dios. Mis queridos hermanos, son las consignas que nosotros debemos tener en este nuevo año. Como lo decíamos al principio, tenemos que comenzar con Dios y tenemos que terminar con Dios. No podemos darnos ese lujo. En el Evangelio o en el cristianismo no existen vacaciones. ¿Me escucharon? En el cristianismo o en el Evangelio no existen vacaciones. Porque aquel que está dispuesto a destrozarnos no toma vacaciones. Él trabaja de día y de noche para hacernos a nosotros la vida imposible. Eso no existe. Necesitamos del Señor precisamente para ello. Recordemos una vez más que nosotros vivimos en un mundo caído. Aquí entonces podemos devolvernos por un momento al huerto del Edén. Allí estaba la primera pareja. ¿Cuáles eran los pro en el huerto? ¿Ustedes me pueden ayudar? ¿Ah? ¿Cuáles eran los pro? Estoy hablando de pro y contras. ¿Cuáles eran los pro? Tenían de todo. Tenían salud, tenían alimento, Una buena relación con Dios. una intimidad con Dios, no tenían que pagar recibos de luz, estaban sin problemas. Algunas personas jocosamente han dicho, Adán no tenía suegra. O sea, era un mundo feliz. O sea, aparentemente todo estaba excelente. La situación está precisamente en esto. Aún ellos estando en un lugar de total tranquilidad, de total paz, de total felicidad, allí se les metió el engañador. Y luego entonces de estar bien, terminaron en una posición mala. ¿Qué le faltaba a ellos allí en el huerto? Nada, lo tenían todo. Se cansaron de vivir sabroso.
Y ahora entonces el Señor le dice a Adán, ahora mire, la tierra va a empezar a producir espinos y cardos. Y a ella le dijo, bueno, van a venir hijos, pero estos van a traer dolor. Dolor. Y estos dolores de parto para las madres no solamente son los dolores en el alumbramiento. Los hijos empiezan a crecer y continúan dando dolores de cabeza. Mis hermanos, por eso es que necesitamos de Dios. Por eso es que necesitamos del Señor. Por eso es que el salmista siempre habla de enemigos, de dificultades, pero siempre con la consigna que Dios es más fuerte y Él es quien preserva la vida. Esto es lo que nos vivifica a todos nosotros y no deja que expiremos en el desespero, que terminemos rindiéndonos, que desfallezcamos totalmente. El Señor nos entiende muy bien. Vino y habitó entre nosotros. Estuvo sujeto a las mismas necesidades nuestras, obviamente sin pecado, pero a fin de cuentas las necesidades naturales Él las vivió como nosotros. Sintió hambre, sed, sintió el desprecio, la burla de sus enemigos. Por eso cuando Él se fue dijo, ahora me toca quedarme con ustedes todos los días, porque ya entendí lo difícil que es. Y nosotros siendo tan débiles no íbamos a poder soportar esas situaciones. Pero no nos da pie para que nosotros nos alejemos como la ovejita, que después el Señor tiene que tomar su cayado y traerla de nuevo. Porque allá afuera dice la Escritura que aquel adversario anda, ¿como quién? Como un león rugiente, buscando llevarnos de paseo. Lo que dice allí no es simplemente que nos va a llevar a una playa paradisíaca, lo que dice es que nos va a devorar, destrozar. Nos apartemos del Señor. Dice la Escritura entonces, el Señor cumple sus propósitos. Esto lo encontramos versos 7 y 8, pues culminemos entonces con estos dos versículos. Dice, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. El Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de sus manos. Amén. Así es como termina precisamente estos dos versículos el escritor. Hablando, obviamente, de nuestra necesidad. ¿Tenemos enemigos? Hermanos, la misma Escritura dice que nuestra lucha no es contra las personas, no. Hay un enemigo mucho más fuerte y mucho más despiadado que eso. Ese no solamente busca dañarnos un poco la paz en nuestro corazón, busca destrozarnos para siempre. Por eso el escritor entonces dice, contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, me salvará tu diestra. No solamente la extiende para hacer justicia, sino también para salvar. Ese es nuestro Dios, a quien hemos buscado en todo este 2023, pero que en este 2024 debemos buscarlo con más necesidad, con más intensidad, con más deseo. ¿No muera eso en nuestro corazón? Muestra entonces el escritor más bien su plena confianza en que Dios seguirá con la obra que ha iniciado en su vida. Filipenses en el capítulo 1, en el verso 6 cita, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Y así termina diciendo el versículo 8, el Señor cumplirá su propósito en mí. El Señor cumplirá su propósito en mí. Amados hermanos, amada iglesia,
Todos soñamos y hacemos planes para el futuro. Trabajamos arduamente para ver que esos sueños y planes se vuelvan realidad. Pero debemos entender que para lograr metas, para hacer lo mejor posible en esta vida, debemos introducir nuestros planes en los planes de Dios. Que nuestros planes no sean solamente los nuestros, que sean los planes de Dios sobre nosotros. Así que, si Dios puede cumplir su propósito en nosotros, cuando tengamos planes o sueños, hablemos entonces en oración con Dios y presentemos nuestros sueños suplicando en oración acerca de ellos. Dios dará respuesta a nuestras peticiones. El Señor nunca nos dejará, el Señor nunca nos desamparará. Su misericordia es todos los días sobre nosotros. Su fidelidad es cada noche sobre nosotros. Su gracia se ha manifestado a través de Cristo, aquel que fue llevado a la cruz, pero que la muerte no le pudo vencer. De allí se levantó con poder y gloria. Y se levantó para reinar sobre nuestras vidas y para gobernarnos todos los días de nuestra vida. Confiemos en Él, encomendemos en Él nuestras vidas, y Él hará. Su gloria se ha manifestado de manera especial en todos nosotros, en todo el transcurso de este año. Pero su misericordia se ha mantenido fiel al permitir que lo terminemos. Dios continúe siendo bendecido en medio nuestro. Amén. Oremos por favor por un momento. Señor, gracias. Gracias por tu amor y tu bondad, Dios mío, por tu infinita misericordia. Gracias, Padre amado, por este tiempo de reflexión en tu palabra bendita. Gracias, Señor, por darnos vida en abundancia. Gracias por permitirnos culminar este 2023. Muchos expresamos en algunas ocasiones lo difícil que ha sido. Es cierto, no podemos negar la realidad. Pero también muchos expresamos tu infinita misericordia al permitir que hayamos logrado terminar este año, Señor. Te pedimos, Padre, que tu nombre siga siendo glorificado en medio nuestro. Ayúdanos todos los días a perseverar en ti, Señor. Fortalécenos, susténtanos, renuévanos, Señor, todos los días de nuestra vida. Permite, Señor, que mantengamos ante ti una actitud de humillación, Señor, ante tu presencia. No permita, Señor, que nuestros corazones se llenen de ego o de soberbia ante ti. No, Señor. Ayúdanos todos los días a mantenernos ecuánimes en nuestra forma de pensar y que no tengamos un más alto concepto de nosotros que el que debamos tener, Dios mío. Que pensemos con cordura, Señor, que tú eres quien gobiernas, que tú eres soberano y que nosotros somos sus servidores, Señor. Por eso encomendamos, Señor, nuestras vidas en tus manos y damos gracias, Señor, por tu misericordia. Perdona, Señor, nuestros pecados cuando hemos sido negligentes para buscarte. Cuando no hemos sido sinceros en nuestra búsqueda, Señor, tú nos conoces y sabes, Señor, nuestras falencias. Pero ayúdanos, amantísimo Señor, para fortalecernos en ti, para capacitarnos, para entender tus propósitos, Señor. Gracias, Padre, por tu amor tan grande y por tu misericordia. Dios mío, en tus manos encomendamos este tiempo y damos gracias, Señor, por las cosas que tú has hecho y las que continuarás haciendo, Señor, en nuestras vidas. Hoy tenemos el privilegio de reunirnos una vez más para despedir este año, Señor. Y gracias, Padre bendito, porque nos has reunido desde diferentes puntos de nuestra nación colombiana, Señor. Estamos aquí, Señor. Mis hermanos que están en la virtualidad, allí en los perfiles del Facebook, Señor, gracias por esta tu misericordia, por este tiempo que nos has dado para compartir el Evangelio, Señor. Gracias porque nos has permitido orar los unos por los otros. Gracias porque nos has dado vida y vida en abundancia, Señor. Porque no has dejado de amonestarnos, Señor, de enseñarnos. Porque no has dejado, Señor, de diligentemente estarnos atendiendo en nuestras necesidades. Gracias por tu misericordia, Señor.
seguimos, Señor, una vez más encomendando nuestras vidas en tus manos. Y pedimos, Señor, que este nuevo año que inicia sea un año, Señor, de dependencia, de búsqueda, de oración, de lectura. Que tu nombre siga siendo exaltado y glorificado en medio nuestro. Bendice a tu iglesia, Señor, bendice a tu pueblo. Aquellas personas con las cuales compartimos las buenas nuevas, Señor, bendice de manera especial. Te pedimos, Señor, que en todo nos permitas crecer, fortalecernos, capacitarnos en ti, Señor, y que podamos asimismo salir a llevar las buenas nuevas a aquellos que lo necesitan. Muchas gracias por esta bendición de estar reunidos y gracias por permitirnos, Señor, juntos despedir este año en oración. Sea tuya la gloria, la honra, el honor y el poder, ahora y siempre y por todos los siglos, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien, amados hermanos, quisiera culminar saludando a mis hermanos allí en el Facebook. Amados hermanos, pido al Todopoderoso les provea a todos un feliz y venturoso 2024. Que nos permita el Señor seguir compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Y que cada uno sea por el Señor preparado en su corazón para que la palabra de Dios more realmente y en abundancia en sus corazones. La paz y la bendición del Señor sea con cada uno y sus respectivas familias. Dios Todopoderoso les bendiga. Feliz año.